Hola amigos, bienvenidos al Bestiario de Oscuro Z, hoy con un nuevo relato de misterio y de terror. Este es del señor Joaquín. Él me mandó este relato y él vive en Tlaxcala. Él dice que es un amante coleccionista de los atrapasueños y que en su casa tiene un montón de atrapasueños y que él siempre en cualquier lugar donde ve un atrapasueños que no tiene o una forma diferente, él va, los colecciona y se los lleva a su casa, como muchos, ¿no? Pero él en una ocasión encontró un atrapasueños medio extraño que él decía, pero es que no, nunca lo he tenido. Era muy sencillo y él me dijo que el atrapasueño se parecía a este. Mire, es un atrapasueño que representa como un búho que tiene sus dos atrapasueños aquí. Decía que este atrapasueño él lo compró y se lo llevó a su casa. Por mucho tiempo estuvo normal el atrapasueño, como con todos los atrapasueños que tenía. Pero dice que en una ocasión el atrapasueño cayó al piso y él pues no se había dado cuenta. Así estuvo varios días ahí. 2 días después lo encontró, lo agarró, lo limpió y lo colocó de nuevo en su lugar, como siempre. No había ningún problema por eso. Pero vio algo extraño. Vio que los ojitos del atrapasueño, que tenía como en forma de búho, como que lo estaban mirando. Él vio al atrapasueño y dijo, pero si es un atrapasueño normal, son ojitos pintados, no podían tener movimiento. Él decía, pero tal vez yo me lo estoy alucinando, tal vez me lo estoy imaginando, tal vez el atrapasueño es normal, y lo colocó en su lugar. No hubo ningún problema. Pasaron 2 días, cuando de repente él en la noche empezó a tener sueños medio raros. Él soñaba con el atrapasueños que le enseñaba cosas, como cuando hubiera un accidente o alguna situación incómoda con algún familiar o algo por el estilo. Entonces él decía, pero qué raro, ¿por qué tengo estos sueños con este atrapasueño? Con este tipo de atrapasueños, y he tenido muchos atrapasueños y nunca he tenido este tipo de visiones o de sueños. Él decía, pero qué raro, qué raro. No le hizo mucho caso. Pasaron casi 3 meses teniendo los sueños y él no los entendía, hasta que una noche tuvo un sueño con su hija y con el atrapasueños. La hija tenía el atrapasueño en su pecho, aquí colocado. Y el atrapasueño parece que le había hablado, así mentalmente, que le decía, cuida a tu hija porque va a tener un accidente cuando salga de su casa. Avísale antes de. Entonces, cuando despertó, por instintivamente dijo, híjole, no sé si decirle a mi hija o no decirle del sueño, pero algo dentro de su interior sabía que tenía que decirle. Y fue a su casa de su hija y le comentó el sueño que había tenido. Le dijo, mira, tal vez no me creas, tal vez pienses que estoy loca, pero te voy a decir que tuve un sueño medio extraño. Anoche tuve un sueño contigo que es un atrapasueño que tengo. Me dijo que vas a tener algunos problemas y que tengas cuidado cuando salgas. La hija le dijo, ay papá, ¿cómo crees? Son solamente sueños, no me va a pasar nada. Ya me tengo que ir a mi trabajo. Le dijo, pero cuídate, hija, de verdad, cuídate porque el atrapasueños me dijo que posiblemente podrías tener alguna situación incómoda. Dijo, ay sí papá, y se fue la hija. Él se quedó preocupado, pero no podía hacer nada. Entonces estuvo esperando cuando horas después le marcan a su casa y le dicen, señor, tiene que venir al hospital porque su hija tuvo un accidente. Él corriendo fue al hospital y su hija no le había ocurrido muy grave, solamente había tenido un percance con su carro y tenía algunos golpes así pequeños, pero no eran de gravedad. Y así le hizo. Entonces él llegó, pues estuvo con su hija, horas después salió y le dijo, te lo advertí, hija. Dice, ay papá, ¿cómo crees que ese atrapasueño va a decir el futuro? ¿O cómo te va a decir cosas si realmente pues no puede un elemento así decir? Dice, no, pero no es la primera vez, hija. Yo he tenido muchos sueños con ese atrapasueños con otras gentes que no conozco,
pero que me ha advertido que iban a tener accidentes o cosas así. Entonces la hija le dijo, pues no sé, papá, pero pues mejor deshazte de esos atrapasueños porque se supone que son de mala suerte. Pero para él no los consideraba de mala suerte, sino los consideraba como algo que lo ayudó. Entonces dice que él los mantuvo por muchos años, pero ya no compró más atrapasueños. Y que de vez en cuando tiene pues los sueños, que ahora cada vez son más esporádicos con los atrapasueños, con este tipo de atrapasueños, que le advierten situaciones que pueden pasar con su familia. Y esa es la historia del Señor y del atrapasueños. Pues puede pasar, amigos, que pasen esas situaciones con algunos elementos. Los atrapasueños siempre se han considerado pues desde los indígenas norteamericanos tenían al atrapasueño como protección de malos espíritus y de los sueños. Los colocaban en sus tipis, en sus casas que eran como triangulares de los indios de Norteamérica para protegerlos de los malos espíritus. Ese es el simbolismo de un atrapasueños. Puede haber de miles de cosas, con plumas reales, con plumas de tela, pero ese es su simbolismo. Sé que hay muchas historias de que son maléficos, tienen maldad, pero la realidad es que el principio del atrapasueños siempre fue cuidar y proteger a la gente. Ese es el principio de un atrapasueño, de protegerlos de los malos espíritus. Y ya con la actualidad se ha ido modificando ese tipo de comentarios o ese tipo de información, pero la realidad fue esa, de que fueron creados para protección. En los sueños, que los malos espíritus nos llegaran y te atacaran a ti. Eso es lo que yo he leído. Tal vez hay otra información, otros libros, que tal vez no los he leído, pero lo que he leído ha sido eso. Entonces, el atrapasueños del Señor, pues le informó, le dio claridad de lo que podía pasar. Y pasó, por desgracia pasó, y gracias a Dios no pasó más allá. Entonces, esa es la historia, amigos, de el atrapasueños en forma de búho que el Señor tuvo en esa ocasión. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta luego, amigos, con nuevas historias sobrenaturales. Hasta luego, bye.